Hola, mi nombre es María Gorgo y soy una educadora de extensión con Penn State Extension. Hoy vamos a hablar acerca de las BPAs o Buenas Prácticas Agrícolas, también conocidas como GAPS o Good Agricultural Practices por sus siglas en inglés. Vamos a ver qué son y por qué son importantes. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? Las BPAs son formas de prevenir la contaminación de productos frescos con microorganismos dañinos como Salmonella, Escherichia coli patogénica, Listeria, virus y parásitos. ¿Por qué es importante? En los Estados Unidos, 1 de cada 6 personas se enferma cada año por comer alimentos contaminados. Eso significa que hay más de 48 millones de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, y esas enfermedades resultan en 128.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes. Los cultivos más comunes relacionados con brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos son los brotes de soja, las lechugas y otros cultivos similares, también los melones y los tomates. Los riesgos biológicos de las enfermedades transmitidas por los alimentos son causados por microorganismos como las bacterias, como por ejemplo la Escherichia coli patogénica, Salmonella, Shigella y Listeria, los virus como la hepatitis A y el norovirus, y los parásitos como la Giardia, Cryptosporidium y Cyclospora. Como pueden ver, estos organismos son muy pequeños. Por lo tanto, es muy importante conocer los medios en que se pueden propagar a nuestros alimentos. Una fuente de contaminación son los humanos. Los seres humanos pueden transportar patógenos y contaminar los alimentos, las superficies de contacto con alimentos o con otras personas mientras trabajan en la granja. Ayude a minimizar sus riesgos lavándose bien las manos. Los animales, tanto salvajes como domésticos, también pueden ser vectores de enfermedades. La red para proteger cultivos contra los pájaros, que se muestra aquí sobre algunas vallas, puede ayudar a prevenir la pérdida de cultivos, pero también limita el contacto directo entre la vida silvestre y las vallas. El agua transporta y propaga patógenos humanos, contaminando campos enteros o grandes cantidades del cultivo. Los patógenos se pueden propagar fácilmente si el agua se estanca en los campos o si las maquinarias de las empacadoras no están bien mantenidas. Las enmiendas del suelo, como el estiércol crudo, puede ser una fuente de contaminación si se manejan y aplican de manera inadecuada. Tenga cuidado de no propagar patógenos transmitidos por el suelo entre los campos. Lave el equipo a fondo después de aplicar el estiércol. ¿Cómo sabe si está haciendo todo lo posible para minimizar los riesgos en su operación? Una auditoría de GAP puede ayudar. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, así como los inspectores privados, pueden ayudar a mejorar la gestión de riesgos de su operación. La forma más fácil de resolver un problema de enfermedades transmitidas por los alimentos es evitar que ocurra en primer lugar. El almacenamiento y el mantenimiento adecuados de las herramientas son muy importantes. Mantenga las herramientas limpias para evitar la contaminación. Mantener sus contenedores elevados del suelo ayuda a prevenir la contaminación del suelo durante la cosecha. Además, el almacenamiento adecuado de los contenedores, cuando no están en uso, garantiza que se mantengan limpios. La prevención es la clave. El enfoque de la seguridad de los productos está en prevenir que ocurra la contaminación. Una vez presente, la contaminación microbiana es muy difícil de eliminar.